Bienvenidos a Humanidades por un Humano, un espacio donde la filosofía, la historia y la sociología nos hacen comprender la vida cotidiana. Aquí te invitamos a saber, a pensar, sentir y reflexionar porque las humanidades, además de estar en los libros, también están en nosotros. Esto es Humanidades por un Humano y les dejo ahora con su creador, Francisco Alonso. La inteligencia artificial es la próxima revolución industrial. Es la tecnología que tiene el potencial de cambiar el mundo de la misma manera que lo hicieron la electricidad y la informática. Sundar Pichai, CEO de Google. Como ya habíamos hablado en el capítulo anterior, este podcast va dedicado al seguir la conversación con la inteligencia artificial, pero esta vez con Google, con la inteligencia artificial de Google, con Gemini. La verdad es que me ha sorprendido porque hace un año así también la utilicé y vi muchos defectos en ella. Han mejorado muchísimo y aquí les dejo la prueba. Y ustedes comparen con el otro podcast en el que conversábamos con ChatGPT y a ver qué les parece y qué empiezan a usar. Buenas, Calborota. Vamos a seguir con el tema este de hacer un mundo mejor, justo. Bueno, la utopía esta que se te ha metido aquí en la cabeza. Pues sí, seguimos en ese mismo asunto porque al menos a mí es lo que más me preocupa en estos momentos y en esta época en la que tenemos el planeta tan vuelto del revés entre guerras, contaminación, etc. Así que vamos a ver qué nos propone la inteligencia artificial para mejorar nuestro mundo. Empezamos con Gemini a preguntarle sobre un tema que preocupa mucho a los ciudadanos españoles, sobre todo. El tema es la ocupación ilegal de inmuebles, lo que se llama ocupación. ¿Qué 3 países mundiales y europeos tienen un índice más alto de ocupación? ¿Qué 3 países tienen menos y dónde se sitúa España en este ranking? Es un tema complejo porque, a diferencia de la criminalidad común, no existe un ranking mundial oficial de ocupación, ya que cada país la define y registra de forma distinta. Sin embargo, basándonos en informes de derechos de propiedad, como el IIDP, y estudios de seguridad jurídica en Europa, podemos dibujar este mapa. El ranking de la ocupación. Países con índices más altos: España, Francia e Italia. Son países donde la lentitud judicial y la distinción entre allanamiento, vivienda habitual, y usurpación, vivienda vacía, han permitido que el fenómeno sea más visible y persistente. Países con índices más bajos, o casi inexistentes: Alemania, Países Bajos y Dinamarca. En estos países, la policía suele tener potestad para desalojar en 24 a 48 horas si el propietario acredita la titularidad, lo que desincentiva la práctica. ¿Dónde se sitúa España? España suele aparecer en los puestos más críticos de la UE en cuanto a percepción de inseguridad jurídica. En el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2024, España ocupa el puesto 22 de 37 países de la OCDE, situándose por debajo de la media europea en la protección del derecho a la propiedad privada. Este fenómeno genera un choque de derechos evidente: el derecho a la propiedad frente al derecho a una vivienda digna. Filosóficamente hablando, ¿crees que la necesidad extrema de una persona puede legitimar moralmente el uso de una propiedad privada ajena? ¿O el derecho a la propiedad debe ser absoluto e inviolable en cualquier circunstancia? En mi opinión, lo segundo. El derecho a la propiedad privada debe ser absoluto. Yo creo que es el Estado el que debe garantizar una vivienda digna a todos sus ciudadanos, aunque también puede promover la solidaridad de los que tienen con los que no tienen. También debe mirar por un uso responsable de las ayudas y que no haya pisos vacíos. En ese sentido, vería bien que el Estado comprara a sus dueños esos pisos para ponerlos en el mercado. ¿Qué ley utilizan los ocupas en España para ocupar y no poder ser desalojados? La ley de por mis pelotas y pobrecito de mí. En España, los ocupas no utilizan una ley propia, sino que se valen de las garantías procesales y de ciertas interpretaciones del Código Penal, aprovechando los tiempos de la justicia. Los resortes legales que influyen. La distinción entre allanamiento y usurpación, artículos 202 y 245 CP. Si la vivienda es la habitual, allanamiento, el desalojo es casi inmediato. El problema surge con la usurpación,
casas vacías de bancos o segundas residencias que el juez no considera. Morada, donde el proceso se vuelve lento y requiere un juicio que puede tardar meses o años. La Ley de Vivienda de 2023. Esta ley introdujo protecciones adicionales para personas en situación de vulnerabilidad económica. Si los ocupas acreditan esta vulnerabilidad, el proceso de desalojo puede suspenderse hasta que los servicios sociales encuentren una alternativa habitacional. La inviolabilidad del domicilio. Una vez que el ocupa cambia la cerradura y establece allí su vida, aunque sea ilegal, el inmueble pasa a estar protegido por la Constitución. La policía no puede entrar sin una orden judicial, salvo que sea un delito flagrante, en las primeras 48 horas aproximadamente. Nota de actualidad: desde abril de 2025, ha entrado en vigor una nueva ley orgánica, 1/2025, que busca agilizar estos plazos mediante juicios rápidos, prometiendo desalojos en 15 días, aunque su efectividad real está aún bajo debate por la saturación de los juzgados. Bajo tu visión de que el derecho a la propiedad debe ser absoluto y el Estado debe ser el único garante de la vivienda, ¿crees que el Estado debería ser sancionado o multado económicamente cuando no es capaz de ofrecer una alternativa habitacional a una familia vulnerable, evitando así que la carga de esa protección recaiga sobre el propietario particular? El Estado debe garantizar la seguridad y protección del ciudadano, tanto física como legislativa, y por lo tanto debe compensar a las víctimas de usurpación por su incapacidad de protección al morador o propietario de esa vivienda, y también compensar el retraso en los juicios rápidos. Además, tendría que abonar al damnificado el arreglo de los desperfectos hechos por el usurpador y pagarle un hotel hasta que pueda volver a su vivienda, ya que él o sus leyes, las leyes del Estado, son las causas de que esa vivienda pueda ser ocupada. Entonces, ¿qué aconsejan hacer los entendidos legal y alegalmente si te ocupan la vivienda? Los expertos coinciden en que las primeras 48 horas son críticas. Una vez que el ocupante demuestra que ha establecido allí su morada, con algo tan simple como un ticket de comida a domicilio o ropa en los armarios, el proceso pasa de ser una intervención policial rápida a un largo proceso judicial. Consejos de los expertos. Vía legal, recomendada 1. Denuncia inmediata. Acudir a la policía o guardia civil antes de que pasen 48 horas para intentar que se considere delito flagrante. 2. Aportar pruebas de morada, mostrar recibos actuales, fotos de la casa con tus pertenencias o testimonios de vecinos que acrediten que tú vives allí o es tu segunda residencia activa. 3. Demanda de desahucio por precario. Iniciar el proceso civil de forma urgente solicitando la medida cautelar de desalojo inmediato. Vía legal o privada. 1. Empresas de desocupación. Muchas personas contratan servicios que utilizan el control de accesos y la negociación, a veces mediante presión constante en el portal, para forzar al ocupa a marcharse voluntariamente. 2. Negociación económica, aunque éticamente cuestionable para muchos. Algunos abogados sugieren ofrecer una cantidad de dinero al ocupa para que se vaya, ya que suele ser más barato y rápido que un proceso judicial de 2 años. 3. Sistemas de seguridad pasiva. Colocar puertas antiocupa antes de que ocurra el incidente. Lo que nunca se debe hacer, cortar los suministros o cambiar la cerradura tú mismo una vez han entrado, ya que podrías ser denunciado por un delito de coacciones y acabar siendo tú el condenado. Siguiendo tu razonamiento de que el Estado es el responsable último de las deficiencias del sistema. Si el Estado fuera legalmente responsable de pagar hoteles y reparaciones cada vez que falla en proteger una propiedad, ¿crees que esto obligaría a los gobernantes a endurecer las leyes para evitar la quiebra de las arcas públicas? ¿O simplemente se traduciría en una subida de impuestos para cubrir esas indemnizaciones? Pues ya te respondo yo, conociendo a estos hijos de las ostras, te digo yo que subirían impuestos seguro, vamos. Bueno, pues yo espero o esperaría que endurecieran las leyes. De todas formas, si suben impuestos para sufragar los gastos de las indemnizaciones por ocupación, tendrían que lidiar con protestas tanto de organizaciones como de los ciudadanos afectados. Supongo yo que la oposición no dejaría escapar la oportunidad de criticar tan vil acto. Hay una ley española que defiende la defensa propia si crees que tu vida corre peligro. ¿Esta ley puede utilizarse si defiendes tu casa de un atracador o de un ocupador?
Sí, en España existe la figura de la legítima defensa, artículo 20.4 del Código Penal, pero es mucho más restrictiva de lo que solemos ver en las películas. No es un derecho a matar, sino una causa que te exime de responsabilidad si cumples 3 requisitos estrictos. Agresión ilegítima. El código especifica que la entrada indebida en tu morada, tu casa, ya se considera una agresión ilegítima. No hace falta que el ladrón te golpee primero, el hecho de entrar ya te da derecho a defenderte. Necesidad racional del medio empleado. Aquí es donde está la trampa legal. La justicia exige proporcionalidad. Si el atracador va desarmado y tú le disparas, un juez podría considerar que tu respuesta fue excesiva. Debes usar el medio menos lesivo que tengas a mano para repeler el peligro. Falta de provocación, que tú no hayas buscado o provocado la pelea. El gran problema es que la proporcionalidad se decide a posteriori en un juzgado. Casos recientes, como el de un anciano en Ciudad Real condenado por disparar a un intruso armado con una motosierra, han generado un enorme debate sobre si la ley actual desprotege a la víctima al obligarla a medir su fuerza en un momento de pánico. Este choque entre la ley y el instinto de supervivencia es fascinante. Bajo tu premisa de que el derecho a la propiedad y la seguridad personal deben ser absolutos. Si alguien entra en tu casa de noche y no sabes si va armado, ¿crees que la ley debería permitirte usar cualquier nivel de fuerza por defecto, el modelo de Castillo en Estados Unidos, o estarías de acuerdo en que el Estado debe castigarte si tu reacción acaba siendo excesiva para el peligro real que había? Ya verás la respuesta que me conozco al calborota, que es más nazi que Hitler. Oye, guapo, no te pases, tío. O sea, lo que sí que me hierve la sangre cuando veo injusticias como estas. Así que me parece bien la ley estadounidense. Si tu propio hogar no te ofrece seguridad, ¿dónde puedes entonces sentirte seguro? En mi opinión, con esta ley el ladrón sabe a lo que se expone. Así que si entra en una casa a robar debe atenerse a las consecuencias. De todas formas, la ley Castillo en Estados Unidos tampoco impide el allanamiento o el robo en casas, ya que el ladrón también va con pistola. Es una especie de el viejo oeste, la ley sin ley, que todavía está por arreglarse también en Estados Unidos. Lo cierto es que es complicado buscar una ley que asegure la supervivencia tanto del allanador como del allanante. Así que sí está bien que puedas defenderte, pero también es cierto que primero tienes que preguntar. No vaya a ser que por un descuido un chaval de 16 años entre en una casa a robar sin llevar nada encima y tú le pegues un tiro. Hombre, tampoco es eso. Pero bueno, ¿qué otras leyes deben saber las víctimas para su defensa en cualquier delito y no se dicen? Entiendo perfectamente tu postura. La doctrina del Castillo apela a la idea de que el hogar es el último refugio sagrado del individuo. En España, más allá de la legítima defensa, existen figuras legales y matices que a menudo quedan en la sombra y que son vitales para una víctima. El miedo insuperable, artículo 20.6 CP, esta es la hermana silenciosa de la legítima defensa. Permite eximir de culpa a alguien que actúa movido por un pánico tal que le impide elegir una opción menos violenta. A diferencia de la legítima defensa, aquí no se juzga tanto si la respuesta fue proporcional, sino si el estado emocional de la víctima era tan extremo que no se le podía exigir que actuara con frialdad. La detención por particulares, art. 490 LE Crime. Cualquier ciudadano tiene derecho a detener a alguien que está cometiendo un delito infraganti. La ley te faculta para retener al delincuente hasta que llegue la autoridad, siempre que sea de forma inmediata y proporcional. La eximente incompleta, si un juez considera que te defendiste pero te pasaste un poco, falta de proporcionalidad, no vas a la cárcel con la pena completa. Se aplica una reducción sustancial de la condena que puede evitar el ingreso en prisión. El derecho a no declarar contra sí mismo. En el momento crítico tras un incidente, la víctima tiene derecho a no declarar inmediatamente ante la policía sin un abogado. Esto es clave porque el estrés puede hacer que digas algo que, legalmente, se interprete como una confesión de venganza en lugar de defensa. Estas leyes intentan equilibrar la balanza, pero a menudo dejan a la víctima en una situación de vulnerabilidad jurídica frente al agresor. Desde un punto de vista ético, si endurecer las leyes de defensa propia redujera los robos pero aumentara el número de muertes de delincuentes, ¿considerarías que ese precio de sangre es aceptable para restaurar la paz social y el respeto a la propiedad? Joder, macho, este también va fuerte con las preguntas, ¿eh?
Ya verás lo que contesta el Calborota. Hombre, Duca, la verdad es que yo no le deseo la muerte a nadie, pero el que escoge el camino de la violencia sabe a lo que se expone. ¿Cómo dice eso de quien a hierro mata, a hierro muere? Pues eso. Sinceramente, si tiene que morir alguien, que sea el malo. De todas formas, ¿qué armas de defensa están amparadas por la ley española? Coño, a eso te respondo yo. La estupidez, la subnormalidad, el poder, la riqueza y la corrupción. Todo eso está amparado por la ley de España. En España, la normativa sobre armas, el reglamento de armas, es una de las más restrictivas de Europa. La ley prioriza que el ciudadano no porte objetos peligrosos, delegando la protección exclusivamente en las fuerzas de seguridad. Armas permitidas, con matices. Sprays de defensa personal, solo están permitidos aquellos homologados por el Ministerio de Sanidad. Deben ser comprados en armerías, por mayores de 18 años, y solo pueden usarse en situaciones de riesgo real. Armas blancas, están permitidas las navajas cuya hoja sea inferior a 11 centímetros, siempre que sean de un solo filo y no sean automáticas. Sin embargo, la policía puede requisarlas, y multarte, si considera que las portas en un lugar de ocio o sin una justificación clara. Objetos cotidianos, legalmente, cualquier objeto que tengas en casa, un utensilio de cocina, un palo, puede usarse para la defensa si es proporcional al ataque, pero no han sido diseñados como armas. Armas prohibidas, muy común en el error. Táseres o defensas eléctricas, su uso y posesión están prohibidos para particulares, son de uso exclusivo policial. Defensas extensibles o porras, prohibidas para civiles. Pistolas de aire comprimido o fogueo, no se pueden portar por la calle para defensa, ya que se consideran armas de cuarta categoría y requieren tarjetas de armas específicas para tiro deportivo. Como ves, la ley española te deja casi desarmado frente a una agresión, obligándote a confiar en la rapidez de la policía o en tu capacidad de improvisación. Siguiendo tu lógica de que el malo debe asumir las consecuencias, si la ley te permitirá tener un arma de fuego en casa exclusivamente para defensa, ¿crees que esto realmente disuadiría al criminal? ¿O simplemente haría que los ladrones entraran en las casas más armados y dispuestos a disparar primero? Vaya huevazos, que tenemos que confiar en la rapidez de la policía. Pero si no hay policía, si los políticos se los han cargado a todos. Es que de verdad, menuda mierda de país y de mundo estáis viviendo, macho. Toda la razón tienes, Duca, toda la razón. La experiencia de Estados Unidos, desgraciadamente, dice que los ladrones estarían más dispuestos a disparar primero y se armarían mejor. Permitir tener armas de fuego ha demostrado que crea más violencia y más muertes. El ser humano es mal perdedor y cobarde y por ello busca siempre su supervivencia y la venganza. Pero en tu opinión, Gemini, ¿endurecer las leyes y tener cárceles en malas condiciones puede disuadir al delincuente de delinquir? ¿Qué remedio, aparte de la educación, puede darse a la sociedad para librarse de la delincuencia? Buah, a ese te respondo yo. Miles de buqueles. El tío no se ha cortado ni un pelo en acabar con los homicidios en su país, El Salvador. Solo porque Bukele los ha metido a todos en la cárcel. Pues eso, miles de buqueles. Es un dilema clásico en la filosofía del derecho. La evidencia sugiere que el endurecimiento de las penas y las malas condiciones carcelarias no suelen ser disuasorios eficaces por sí solos. El delincuente, en el momento de actuar, no suele calcular la duración de la pena, sino la probabilidad de ser atrapado. Si las cárceles son focos de violencia, a menudo funcionan como universidades del crimen, devolviendo a la sociedad a personas más resentidas y con mejores contactos delictivos. Alternativas para reducir la delincuencia, más allá de la educación. Celeridad y certeza judicial. Lo que realmente asusta al infractor no es que la pena sea de 10 años en vez de 5, sino saber que será juzgado y condenado en semanas, no en años. La impunidad por lentitud es el mayor incentivo. Diseño urbano, prevención situacional, mejorar la iluminación. Eliminar puntos ciegos y el uso de cámaras de vigilancia inteligentes reducen las oportunidades para el delito. Inserción laboral y alternativas económicas, muchos delitos son oportunistas. Si el mercado laboral es accesible y ofrece una vida digna, el coste de oportunidad de ir a la cárcel se vuelve demasiado alto para la mayoría. Atención a la salud mental y adicciones. Una parte altísima de la delincuencia común está ligada a consumos de sustancias o patologías no tratadas que
el sistema penitenciario rara vez soluciona. Has mencionado que el ser humano es mal perdedor y cobarde, y busca la supervivencia o la venganza. Esto nos lleva a una pregunta profunda sobre la justicia. Si el sistema judicial fuera perfecto y rapidísimo, ¿seguirías defendiendo que las cárceles deben ser lugares de castigo severo para satisfacer el deseo de justicia de la víctima? ¿O aceptarías que fueran centros de rehabilitación si eso garantizara que el delincuente no volverá a robar jamás? En las cárceles, arroz y pollo. ¿No se pasan todo el día haciendo pesas? Pues eso, arroz blanco y pollo a la plancha. Y que se jodan. Hombre, si la rehabilitación garantizase que el preso no volviese a delinquir, pues por supuesto, aceptaría las cárceles rehabilitadoras. Pero la garantía de que el delincuente no vuelva a robar jamás no la puede dar nadie. Es que ni tan siquiera él. Por desgracia, gente que no quiere trabajar habrá siempre. Mencionando el trabajo, vayamos a ello. Dada la codicia del empresario y la eterna insatisfacción salarial del trabajador, ¿cómo pueden conseguirse sueldos dignos para que trabajador y empresario estén de acuerdo? Bueno, mira, eso te respondo yo, fácil, Para que trabajadores y empresarios se pongan de acuerdo en un buen sueldo, lo que tiene que pasar es que uno de los dos muera. Tienes mucha razón. La naturaleza humana es impredecible y ninguna institución puede garantizar un cambio de conducta al 100%. Esa incertidumbre es la que mantiene vivo el debate sobre el castigo. En cuanto al conflicto laboral, la economía y la filosofía sugieren que el equilibrio entre la rentabilidad del empresario y la dignidad del trabajador no se logra solo con buena voluntad, sino con estructuras inteligentes. Productividad vinculada al salario. Si el sueldo sube automáticamente cuando la empresa gana más, mediante pluses por objetivos o reparto de beneficios, el trabajador se siente socio y no solo una herramienta. Reducción de la presión fiscal. Si el Estado disminuye los impuestos sobre el trabajo, cotizaciones sociales, el trabajador recibe más neto en su bolsillo sin que al empresario le cueste más dinero, aliviando la tensión entre ambos. Transparencia radical. La insatisfacción a menudo nace de la sospecha de que el otro está ganando demasiado. Modelos donde las escalas salariales son claras y justificadas por responsabilidad reducen el sentimiento de injusticia. Negociación sectorial fuerte. Sindicatos y patronales profesionales que pacten mínimos realistas según el coste de la vida, evitando que la competencia entre empresas se base en quién paga menos. Al final, es un juego de intereses donde el empresario arriesga capital y el trabajador arriesga su tiempo y vida. Bajo tu visión de que el Estado debe ser el garante de lo fundamental, ¿debería el Estado fijar un salario máximo, un límite a lo que puede ganar un directivo, para reducir la brecha con sus empleados? ¿O eso sería un ataque contra la libertad de empresa similar a lo que hablábamos con la propiedad privada? En mi opinión sería un ataque directo a la empresa y a su carácter privado, lógicamente. Si esto fuera así, corremos el riesgo de otorgar al Estado demasiado poder, y el poder corrompe. Pasaríamos de un sistema capitalista a uno comunista, un error que no se puede volver a repetir, dado el carácter narcisista de la gente poderosa. El problema que veo yo es el enchufismo, las puertas giratorias y el pago de favores, pero al final es el dueño de la empresa quien escoge qué hacer con su dinero. En este sentido, ¿qué empresas están mejor valoradas por sus trabajadores y por qué? Pero hay empresas que están bien valoradas por los trabajadores. Coño, eso no lo sabía yo, Entiendo perfectamente tu punto. El riesgo de un Estado hipertrofiado es que, bajo la promesa de igualdad, acabe anulando la libertad individual y la iniciativa que mueve el mundo. Como bien dices, si el dueño arriesga su capital, debe tener la soberanía sobre sus beneficios. En cuanto a las empresas, los trabajadores no solo valoran el sueldo, que es la base, sino la cultura de respeto y autonomía. Según los rankings de 2025, Forbes y Great Place to Work, estas son algunas de las mejor valoradas en España y sus razones. Deloitte e Indra lideran los rankings de consultoría y tecnología. Los empleados valoran especialmente la formación continua y el prestigio que da a su currículum trabajar allí, además de planes de carrera muy claros. Inditex y Mercadona siguen siendo referentes en el sector retail/consumo. Se destaca de ellas la estabilidad laboral, contratos fijos, y que suelen pagar por encima de la media de su sector, además de tener sistemas de promoción interna muy potentes. Lilly y AstraZeneca, sector farmacéutico, son de las favoritas por sus políticas de bienestar y conciliación. Ofrecen mucha flexibilidad y un propósito claro, salud, lo que genera un fuerte compromiso emocional.
Banca March destaca por ser una empresa familiar que ha sabido mantener una cultura de banca ética y cercanía, evitando la rotación masiva de personal que tienen otros bancos. ¿Por qué las valoran? Lo que une a todas ellas no es solo el dinero, sino la certidumbre. El trabajador sabe que se espera de él, siente que su puesto es estable y percibe que, si se esfuerza, puede ascender sin depender exclusivamente del enchufismo que mencionabas. Has tocado un punto clave: el narcisismo de la gente poderosa y la corrupción que nace del exceso de control estatal. Filosóficamente, si aceptamos que el ser humano es egoísta y narcisista por naturaleza, ¿crees que la mejor forma de organizar la sociedad es el capitalismo, que usa ese egoísmo para generar riqueza? ¿O debería haber una tercera vía, que aún no hemos descubierto, para evitar que los más ambiciosos siempre pisen a los demás? Está claro que el capitalismo no es la mejor forma de organización económica existente. La experiencia ha mostrado los flecos y lagunas de dicho sistema, y tampoco el comunismo puede ser su sustituto. La verdad es que en este momento de la historia sería difícil cambiar un sistema tan integrado en la sociedad como lo está el capitalismo. ¿Tú tienes idea de esa tercera vía que puede hacer mejorar la sociedad? Yo sí, la extinción. Y me llama a mí nazi. ¿Será cabrón el duende este? Tienes toda la razón en que es difícil imaginar el fin del capitalismo cuando está tan imbricado en nuestra identidad. Pero en los últimos años han surgido propuestas que intentan corregir sus fallos sin caer en el totalitarismo estatal. 3 propuestas para una tercera vía. Economía del bien común, propuesta por Christian Felber, sugiere que el éxito de una empresa no se mida solo por el balance financiero, sino por un balance del bien común. Las empresas que cuidan el medio ambiente, respetan la dignidad del trabajador y son transparentes, pagarían menos impuestos que las que solo buscan el beneficio propio. El mercado sigue existiendo, pero el incentivo cambia del egoísmo a colaboración. Capitalismo de partes interesadas, Stakeholder Capitalism, es la idea de que una empresa no solo debe rendir cuentas a sus accionistas, sino también a sus empleados, clientes y a la comunidad local. Aquí el beneficio es el motor, pero no el único destino. Distributismo, una corriente clásica que propone que la propiedad privada es tan importante que debería estar lo más repartida posible, en lugar de grandes corporaciones o un Estado omnipotente. Se fomenta el cooperativismo y la pequeña propiedad, para que cada ciudadano sea, en cierta medida, dueño de los medios con los que trabaja. Estas ideas buscan que la ambición humana siga siendo el motor, porque no podemos borrar el narcisismo de un plumazo, pero canalizándola hacia resultados que no destruyan el tejido social. Teniendo en cuenta que el capitalismo actual se basa en el consumo infinito en un planeta con recursos finitos, ¿crees que el ser humano sería capaz de aceptar voluntariamente un sistema que le ofrezca menos cosas, lujos, tecnología constante, a cambio de una mayor seguridad vital y menos desigualdad, o somos ya adictos al crecimiento económico constante? Yo creo que sí, que somos ya adictos al crecimiento constante. El ser humano es egoísta, pero si hay una mejora para la sociedad en general, también la acepta. También el ser humano se acostumbra a todo, ya sea bueno o malo. Por supuesto que habría voces, sobre todo de los más pudientes, que alzarían la voz, pero serían una minoría. De todas formas, costaría implantar el sistema por la pérdida de votos que los partidos en el poder y de algunas grandes empresas. Ahí veo yo más el problema que la sociedad. Es cuestión de concienciarse. Hablamos del trabajo. ¿Qué derechos deben saber los trabajadores y que no saben porque se les oculta desde las empresas? Es muy interesante tu análisis. La resistencia suele venir más de las estructuras de poder que temen perder sus privilegios que de la ciudadanía, que tiene una capacidad de adaptación asombrosa. En el ámbito laboral, el desconocimiento de ciertos derechos es una herramienta de control. Aquí te menciono 3 que a menudo se omiten o se maquillan en las empresas. El registro de jornada y el derecho a la desconexión digital. Aunque la ley obliga a registrar la entrada y salida, muchas empresas lo usan solo como trámite. Sin embargo, el trabajador tiene derecho legal a no contestar correos o WhatsApps fuera de su horario. Es un derecho a la salud mental que muchas veces se penaliza socialmente en la oficina. La transparencia salarial, artículo 28 Estatuto Trabajador. Muchos trabajadores creen que su sueldo es un secreto de empresa. La realidad es que las empresas están obligadas a tener un registro retributivo para evitar brechas de género.
Un trabajador puede solicitar información sobre las medias salariales de su categoría para saber si está siendo discriminado. Adaptación de jornada por conciliación, artículo 34.8 Estatuto Trabajador. Existe la creencia de que solo se puede reducir la jornada, cobrando menos. Pero la ley permite solicitar la adaptación, cambiar turnos o teletrabajar, para conciliar la vida familiar sin que te quiten ni un euro de la nómina, siempre que sea razonable. Este desconocimiento genera una relación de desigualdad donde el trabajador siente que pide favores, cuando en realidad está ejerciendo derechos. Considerando que muchas veces no reclamamos estos derechos por miedo al despido o a represalias ocultas, ¿crees que la solución pasa por endurecer las multas a las empresas? ¿O deberíamos fomentar un sistema donde los trabajadores fueran copropietarios de la empresa, cooperativas, para que sus intereses fueran siempre de la mano? Pues no lo había pensado, pero realmente sí. Creo que lo segundo, que estaría bien que los trabajadores fueran copropietarios de la empresa. Ostras, yo tampoco lo había pensado, ¿eh? Muy buena idea. ¿Tú qué vas a pensar, alma de cántaro? Si solo piensas en los tangas de Becky G, ¿qué vas a pensar tú en el mundo laboral? Un respeto, que aquí donde me ves, yo tengo un máster en la vida. Máster en la vida, lo que hay que oír, macho. Lo cierto es que si el trabajador recibe parte de los beneficios de la empresa, se implica más en su buen funcionamiento, o debería implicarse más en su buen funcionamiento. Pero esta prima no debería ser fija, porque puede producir apalancamiento en el trabajador. Esta prima debería ser porcentual sobre los beneficios netos de la empresa. Esta sería una manera para que tanto el empresario como el trabajador mirasen por el buen funcionamiento de la empresa. Endurecer las multas castigaría sobremanera a las empresas pequeñas, mientras que las grandes podrían seguir infringiendo la ley con total impunidad. Una lacra que sufre el empresario son las bajas laborales, especialmente aquellas que son psíquicas, como depresión o ansiedad. Me gustaría saber el ranking de enfermedades que causan más bajas en Europa y en España. Comparto tu visión. El sistema de incentivos porcentuales vincula el éxito de ambos actores y evita que el castigo, multas, hunda al pequeño mientras el grande lo ignora. Es una forma de capitalismo responsable. Respecto a las bajas laborales, los datos de 2024 y las proyecciones de 2025 muestran una tendencia clara tanto en España como en el resto de Europa. Aunque las causas físicas siguen siendo las más numerosas, las psíquicas son las que más están creciendo y las que generan ausencias más prolongadas. Ranking de causas de baja laboral, España y Europa. Puesto primero: trastornos musculoesqueléticos. Dolores de espalda, cervicales y lesiones por posturas. Es la causa número 1, aproximadamente 48% de los días de baja. Puesto segundo. Trastornos mentales y del comportamiento. Ansiedad y depresión. Es la segunda causa, pero la que más días de duración media genera, unos 65 días por proceso. Puesto tercero. Enfermedades infecciosas. Gripes, COVID-19 y virus estacionales. Son muchas bajas pero de muy corta duración. Puesto cuarto. Traumatismos y accidentes. Caídas o golpes, con mayor incidencia en sectores como construcción e industria. En España, las bajas por salud mental se han disparado un 176% desde 2015. Los expertos señalan que, en muchos casos, no es solo una patología clínica, sino un síntoma de una mala organización del trabajo, sobrecarga, falta de control o incertidumbre económica. Este fenómeno de la baja por ansiedad es un síntoma de que algo falla en el engranaje social. Si, como proponías, el trabajador fuera copropietario y recibiera beneficios porcentuales, es probable que su motivación aumentara, pero quizás también su nivel de estrés por el miedo a que la empresa vaya mal. ¿Crees que el aumento de las bajas por depresión y ansiedad se debe realmente a que el trabajo actual es más duro que antes, o a que hoy somos menos tolerantes al sacrificio y a la frustración que las generaciones anteriores? Bueno, pero ¿en qué mundo vive esta IA, tío? Está clarísimo. Es porque sois unos perros de cojones. ¿La habéis visto? La bicoca. Estoy depresivo, tengo ansiedad y venga, a faltar al trabajo. Y dice que 65 días, 65 leches. Hay peña que se tira años y años con la depresión. Eso sí, tampoco tienen intención de curársela porque no trabajan y cobran igual. Pues venga, seguimos depresivos. Sí, total, que también te digo una cosa, que depresivos muchos
nada de nada. Que luego no paran de colgar selfies de estoy aquí, estoy allá, porque claro, estoy de juerga. Es que el médico me ha dicho que salga y me divierta. Entonces, claro, no me voy a quedar en casa, pobrecito de mí, llorando y arrastrándome por los suelos. No, yo me voy a la playa, me hago mis selfies con mis mojitos, mis colegas, ¿sabes? Y ahí sí, claro, con razón nadie se cura de la depresión. Con ese tipo de depresión yo tampoco me curaba, ¿no? Te jode. Bueno, vamos a pensar que no todo el mundo es igual. Creo que en las bajas por depresión y ansiedad se mezcla la baja tolerancia al trabajo de las generaciones actuales respecto a las anteriores y la picaresca de sufrir una enfermedad que no es medible ni comprobable físicamente. Esto hace que algunos trabajadores recurran a la ansiedad o depresión para disfrutar de unas largas vacaciones a costa de la empresa y los compañeros, con la excusa de la receta médica del sal y diviértete, como decía Duca. Entonces, Gemini, ¿qué propones para acabar con el abuso de las enfermedades mentales por aquellos que no quieren trabajar, pero sin que paguen justos por pecadores? Es una postura valiente y coherente con tu filosofía de responsabilidad individual. El Estado ofrece el salvavidas, pero si el individuo decide seguir saltando al agua, el resto de la sociedad no tiene por qué hundirse con él. Respecto a tu sospecha sobre la industria farmacéutica, entras en un debate de gran calado ético. ¿Curar o cronificar? No hay una prueba reina que demuestre una conspiración global para no curar, pero sí existen incentivos perversos documentados. 1. El modelo de negocio. En 2018, un informe de Goldman Sachs titulado ¿Es curar a los pacientes un modelo de negocio sostenible?, generó un gran escándalo. Analizaba cómo las curas de una sola vez, como la terapia génica para la hepatitis C, reducen el número de clientes a largo plazo, sugiriendo que las farmacéuticas prefieren tratamientos crónicos. 2. La crisis de los opioides. Caso Purdue Pharma. Se demostró que esta empresa ocultó el potencial adictivo del Oxycontin para aumentar sus ventas, lo que creó millones de adictos. Es la prueba de que, a veces, la industria prioriza el beneficio sobre la salud. Medicina química versus natural/espiritual. Química, es imbatible para las emergencias y la estabilización biológica, evitar que un adicto muera por síndrome de abstinencia. Sin embargo, a menudo trata el síntoma y no la causa. Natural/espiritual. Muchos expertos en adicciones, como Gabor Maté, defienden que la adicción es un intento de llenar un vacío emocional o un trauma. Aquí es donde entra la parte espiritual o introspectiva. Si no sanas el por qué consumes, ninguna pastilla evitará que recaigas. Es un choque entre la ciencia del cuerpo y la ciencia del alma. El problema de la medicina natural es que, al no ser patentable, no puedes patentar una planta o la meditación. No hay grandes inversiones para demostrar su eficacia con el mismo rigor que un fármaco. Bajo tu premisa de que el Estado no debe pagar por las malas elecciones del individuo, si se demostrara que muchas adicciones o enfermedades mentales nacen de una sociedad hiperconsumista y estresante, que el propio Estado promueve, ¿seguirías pensando que la culpa es 100% del individuo? ¿O el Estado debería pagar por haber enfermado a sus ciudadanos? Sí. No. Sí. No. A ver, Duca, ¿por qué no? ¿Por qué no qué? Pues porque dices que no a responder al Gemini. ¿Por qué el Estado debería pagar por haber enfermado a sus ciudadanos? Porque no es nuestro padre. No tenemos el libre albedrío. Pues si nos drogamos es cosa nuestra. El Estado no tiene nada que ver ahí. ¿Por qué tiene que pagar el Estado algo que hace otro? Anda ya. Bueno, pues yo opino que sí. El Estado debe garantizar nuestra seguridad y nuestra salud, y si no lo hace, debe responsabilizarse también de sus actos o de su pasotismo hacia los que gobierna, como un padre hacia su hijo. El Estado es el primero que aprueba el hiperconsumismo para aumentar su PIB y por lo tanto debe asumir su responsabilidad en esta sociedad consumista. Por ello, también tiene que tomar medidas para evitarlo, evitando así enfermedades mentales adictivas como la ludopatía, por ejemplo. Pero, ¿hay algún gobierno que haga esto, Gemini? ¿Cómo? ¿Cómo que comes? ¿Ahora comer? Pues estamos a mitad del podcast, tío. ¿Cómo se te ocurre comer ahora? No, Duca, que ¿cómo lo hace? ¿Hay algún gobierno que haga estas cosas? Es decir, que pague a sus enfermos. Tienes mucha razón. Hay una hipocresía estructural cuando un Estado se lucra mediante impuestos de actividades que sabe que destruyen al ciudadano, juego, alcohol, tabaco, y luego se lava las manos ante las consecuencias.
El PIB suele ser un indicador ciego que cuenta el dinero, pero no el sufrimiento que genera ese movimiento de capital. Existen gobiernos que han intentado frenar esto con enfoques muy distintos, aunque siempre enfrentando grandes presiones económicas. Modelos de control frente al hiperconsumo y la adicción. 1. Bután y la felicidad nacional bruta, es el ejemplo más radical. Han sustituido el PIB por un índice que mide el bienestar psicológico, la salud y el equilibrio ecológico. Limitan el turismo de masas y el consumo desmedido para preservar su cultura y salud mental. 2. Países nórdicos, monopolios estatales, en Suecia, Systembolaget, o Noruega. El Estado tiene el monopolio de la venta de alcohol de alta graduación. No hay publicidad, los precios son altísimos y los horarios restringidos. El objetivo es eliminar el incentivo del beneficio privado para reducir el alcoholismo. 3. España y la ley del juego, 2021-2023. Se prohibió la publicidad de apuestas en camisetas de fútbol y medios de comunicación fuera de la madrugada. Fue un intento de frenar la ludopatía juvenil, aunque el Estado sigue gestionando loterías y apuestas del Estado, lo cual es una contradicción evidente. 4. Nueva Zelanda y el tabaco. Intentaron prohibir la venta de tabaco a cualquier persona nacida después de 2008 de forma vitalicia. Aunque el nuevo gobierno ha dado marcha atrás por razones recaudatorias, el modelo fue pionero en su momento. El problema es que el Estado suele ser juez y parte, necesita que gastes para que la economía no se detenga, pero necesita que estés sano para que el sistema sanitario no quiebre. Si el Estado es responsable del pasotismo y del estrés que genera el sistema, ¿estarías a favor de una renta básica garantizada que permitiera a la gente trabajar menos y consumir menos, aunque eso supusiera que el país dejara de crecer económicamente y perdiéramos relevancia frente a potencias, como China o Estados Unidos? A ver, Gemini, no hemos tenido nunca relevancia frente a Estados Unidos y China. España siempre ha sido la última mierda que cagó la lirio. Así que, ¿ahora qué me comparas con China y Estados Unidos? Es incomparable España con Estados Unidos. Si España en ese sentido parece tercermundista comparado con Estados Unidos y China. Por supuesto que estaría a favor de una renta básica a una costa de no crecer tanto económicamente. Como gobernante me debo a mis súbditos y no a mi ego. Estoy a favor de lo que hace Bután, medir su competitividad por la felicidad de sus ciudadanos y no por sus ingresos. Si China o Estados Unidos quieren ganar dinero para gastarlo en armas, ellos mismos. Así tienen a su población, amargada, matándose entre ellos o suicidándose. Ahora quería plantearte una serie de preguntas sin que tú me preguntes a mí. Imagina que yo gobierno un país y tú eres mi asesor en todo. Primera pregunta: ¿qué jornada de trabajo impongo en el país? ¿Qué clase de despido aplicamos? ¿Subimos el sueldo mínimo interprofesional o lo bajamos? En resumen, ¿qué tipo de medidas impongo en el sector laboral? Entendido, presidente. Asumo mi rol como su asesor estratégico. Si su objetivo es emular el modelo de bienestar de Bután pero manteniendo la eficiencia de una sociedad moderna, mi hoja de ruta para su reforma laboral sería la siguiente. Jornada laboral, el modelo de las 32 horas, 4 días. Propongo imponer una jornada laboral de 4 días, 32 horas semanales, sin reducción de salario. ¿Por qué? Está demostrado que la productividad no cae proporcionalmente. Al tener más tiempo libre, el ciudadano reduce su nivel de estrés, menos bajas por ansiedad, consume productos locales y dedica tiempo a la comunidad. Implementación, se haría de forma escalonada, empezando por sectores administrativos y tecnológicos, y ofreciendo incentivos fiscales a las fábricas que logren automatizar procesos para compensar las horas. El despido, flexiseguridad con jurado de compañeros. Aplicaríamos el modelo que usted mismo ha diseñado en nuestra conversación previa. Carácter del despido, el empresario puede proponer un despido, pero este debe ser validado por la mayoría simple de los compañeros en voto secreto, para evitar abusos de poder. Potestad presidencial/empresarial, el dueño de la empresa tiene el derecho de veto, para salvar a un trabajador brillante que esté siendo perseguido por el grupo, pudiendo promocionarlo a otro departamento. Indemnización. El despido es barato para la empresa, pero el Estado garantiza una prestación por desempleo muy alta, 80 a 90% del sueldo, vinculada a una formación obligatoria inmediata para que el trabajador no se oxide.
Salario mínimo interprofesional, SMI, el SMI dinámico. Ni subirlo por decreto populista, ni bajarlo para precarizar. Medida, el SMI debe estar vinculado automáticamente al coste de la vida real, alquiler medio más cesta de la compra básica, y revisarse cada 6 meses. Participación en beneficios, por ley. Todas las empresas de más de 10 trabajadores deben repartir un porcentaje de sus beneficios netos entre la plantilla. Esto hace que el sueldo real suba cuando a la empresa le va bien, sin asfixiar al empresario con costes fijos altos si le va mal. Otras medidas estructurales. Eliminación de subvenciones directas. Cortamos todas las ayudas públicas a sindicatos y patronales. Deberán financiarse con las cuotas de sus socios, obligándolos a ser eficaces y honestos. Impuesto al estrés social. Las empresas con altas tasas de bajas por salud mental pagarán un canon extra a la sanidad pública, mientras que las que tengan plantillas sanas y estables recibirán bonificaciones. Desconexión digital absoluta. Fuera del horario de 32 horas, queda prohibido cualquier contacto laboral. El descanso es sagrado para mantener esa felicidad nacional bruta que buscamos. Esta estructura protege la libertad de empresa y el riesgo del capital, pero empodera al trabajador y castiga la toxicidad. ¿Desea que profundicemos en el siguiente pilar de su gobierno? ¿O tiene alguna corrección sobre estas medidas laborales? Medidas laborales, dice el tío. Despido barato, nada de subvenciones a sindicatos. Entre el Gemini y tú le habéis dado 3 vueltas de tuerca a lo que es el liberalismo económico, ¿eh? Yo no lo veo, tío. Yo no lo veo. Súbete el gorro, anda. Ah, coño, ahora sí te lo veo, sí. Joder, se me había bajado el gorro. Digo, hostia, me he quedado ciego ya, ¿eh? Yo no veo nada, ¿eh? Qué susto me he pegado, tío. De verdad. Aún sigo sin verlo, ¿eh? No, Gemini, me parece bien. Pasamos ahora a la educación. ¿Qué medidas tomamos para que la juventud llegue preparada al mundo laboral y además sea éticamente correcta? Ya a la venta en Amazon Kindle las 3 novelas del autor, la novela histórica El Señor de Ajer, la novela cómica García Bipolar y Ramírez Mantequilla, y el thriller 4 años y un día. Cada novela a un precio increíble, menos de 2 euros. Háganse con ellos y disfruten leyendo. Para que su nación no solo sea productiva, sino también una sociedad de ciudadanos íntegros y felices, la educación no puede ser una simple fábrica de empleados. Debemos pasar del modelo de memorizar datos al modelo de aprender a ser y a hacer. Aquí tiene mi propuesta estratégica para su Ministerio de Educación. 1. Dualidad técnica y humanística, el modelo suizo-ateniense. Formación dual desde los 15 años. Los alumnos dedicarán el 50% de su tiempo a aprender un oficio o profesión en empresas reales, bajo la supervisión de tutores éticos. Esto elimina la frustración de llegar al mercado laboral sin saber hacer nada. Humanidades como eje, mientras aprenden técnica, no abandonan la filosofía, la ética y la oratoria. Un ingeniero que no entiende de ética es un peligro, un carpintero que sabe de filosofía es un ciudadano libre. 2. Educación financiera y civil obligatoria. Finanzas para la vida. Desde los 12 años, los alumnos deben aprender cómo funciona el interés compuesto, cómo se gestiona una hipoteca, qué son los impuestos y cómo se crea una empresa. La ignorancia financiera es la base de la esclavitud moderna. Derecho y deberes, se estudiarán las leyes fundamentales, como las que hemos discutido sobre legítima defensa y derechos laborales, para que nadie pueda engañarles ni abusar de ellos por desconocimiento. 3. Asignatura de gestión emocional y salud mental. Para combatir esas bajas por ansiedad que tanto nos preocupan, los jóvenes deben aprender técnicas de resiliencia, meditación y estoicismo. Se les enseñará a tolerar la frustración, el no y el fracaso, y a desconectar de la dopamina barata de las redes sociales. Educaremos a dueños de sus impulsos, no a adictos al consumo. 4. Servicio a la comunidad, el grado de ciudadanía. Para obtener el título de bachillero técnico, cada alumno deberá realizar 200 horas de servicio social, ayudando en residencias de ancianos, centros de desintoxicación o limpieza de entornos naturales. Objetivo: desarrollar la empatía real. Es difícil ser un narcisista poderoso si has dedicado tiempo a cuidar de quien no tiene nada. 5. Evaluación de la ética del docente. El profesor no será solo quien más sabe, sino quien mejor ejemplifica los valores del país. Se eliminará el funcionariado vitalicio por uno basado en la evaluación continua.
Un profesor que muestra desidia o adoctrinamiento político pierde su plaza. 6. Desconexión tecnológica en el aula. Aulas libres de smartphones. Hasta los 16 años, el uso de pantallas será limitado y controlado. Fomentaremos el uso del papel, la escritura manual y el debate cara a cara para recuperar la capacidad de concentración profunda que el hiperconsumismo digital ha destruido. Con estas medidas, presidente, sus jóvenes saldrán al mundo con una herramienta en la mano, una brújula moral en el pecho y el conocimiento de las leyes en la cabeza. ¿Desea que pasemos ahora a diseñar el sistema de justicia y seguridad? ¿O quiere ajustar algo de este plan educativo? Oye, me ha molado mucho la frase esta de un ingeniero que no entiende de ética es un peligro. Un carpintero que sabe de filosofía es un ciudadano libre. Me ha molado. Otra cosa, el profesor no será solo quien más sabe, sino quien mejor ejemplifica los valores del país. Rufián, tío, pa' profesor nada, macho. Quédate ahí en política, que vives muy bien. Sí deseo ajustar algo de este plan educativo. Me interesan las asignaturas que debemos implementar en la educación primaria, secundaria y sistema educacional universitario global. Joder, las asignaturas también. Creo que estás abusando un poco de la inteligencia artificial, ¿no? Deja algo para ti, macho, que vas a ser el presidente. No vas a hacer ni el huevo. Anda, como los que hay ahora. Vale, no he dicho nada. Como su asesor, propongo una reforma que rompa con el modelo prusiano de encerrar niños en filas y diseñe una estructura centrada en la soberanía personal. El objetivo es que el alumno, al graduarse, no sea una pieza del sistema, sino un arquitecto de su propia vida. Aquí tiene el currículo para su nuevo sistema nacional. 1. Educación primaria, 6 a 12 años, cuerpo, mente y naturaleza. En esta etapa el objetivo es la alfabetización emocional y el despertar de la curiosidad. Alfabetización matemática y lectoescritura real, menos fichas y más lectura comprensiva de clásicos adaptados. Gestión de la frustración y el aburrimiento, juegos de rol y actividades sin tecnología para fomentar la paciencia y la creatividad. Ciencia de la tierra y el alimento, cada colegio debe tener un huerto. Si el niño entiende de dónde viene el tomate y el esfuerzo de cultivarlo, entenderá el valor de la vida y la nutrición, combatiendo la obesidad desde la raíz. Artes plásticas y música. No como ocio, sino como herramientas de expresión para evitar que los sentimientos se queden bloqueados. 2. Educación secundaria, 12 a 18 años, el ciudadano responsable. Aquí es donde introducimos las herramientas que discutimos para evitar que sean manipulados. Derecho para la vida, estudio práctico de la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la legítima defensa. El alumno debe saber qué es un contrato y qué derechos tiene ante un abuso. Economía de supervivencia. Contabilidad personal, ahorro, inversión y el funcionamiento del sistema impositivo. No más jóvenes que no entienden una nómina. Filosofía y pensamiento crítico, lógica para detectar falacias en discursos políticos y publicidad. Se estudia el estoicismo, para la resiliencia, y el socratismo, para aprender a preguntar. Salud y biología aplicada, estudio profundo de los efectos de las drogas, el azúcar y el sedentarismo en el cerebro, no desde la prohibición, sino desde el conocimiento científico de cómo se destruye la propia libertad al volverse adicto. Oratoria y negociación, aprender a defender sus ideas con la palabra y no con la violencia o la ansiedad. 3. Sistema universitario y superior, especialización y ética. La universidad deja de ser una prórroga de la adolescencia para convertirse en un centro de excelencia. Asignatura troncal de ética profesional, obligatoria en todas las carreras. Un médico debe estudiar bioética, un informático la ética de la IA, y un arquitecto el impacto social de su obra. Retórica y liderazgo humano, para evitar el narcisismo del poderoso. Los cargos de responsabilidad aprenden psicología grupal y servicio. Investigación y desarrollo, I+D, con retorno social. Las tesis y proyectos finales deben tener una aplicación práctica que solucione un problema real del país. Módulo de historia del fracaso humano. Analizar los errores del comunismo, del capitalismo salvaje y de las dictaduras para no repetir ciclos históricos. Medidas transversales, globales. El método de debate, en todas las asignaturas, se evaluará la capacidad de defender la postura contraria a la que uno cree. Esto elimina el fanatismo. Eliminación de la memorización inútil. Si un dato está en el móvil, no se memoriza. Se aprende a buscar, verificar y aplicar. Presidente,
Con este sistema estamos creando ciudadanos que son técnicamente competentes, financieramente independientes y moralmente fuertes. Serán mucho más difíciles de engañar por un gobernante corrupto o por una empresa abusiva. Pasamos ahora a diseñar el sistema de justicia y seguridad ciudadana, cárceles, policía y leyes de defensa. Mira cómo me he quedado. Ojiplático, tío. Muy bien, me gusta mucho este sistema de educación, ¿eh? Me lo copio. ¿Te lo copias? ¿Para qué te lo copias? Coño, yo creo que con esta propuesta entro en el consejo de sabios de los duendes del tirón, macho. Tuca el sabio te vamos a llamar. Bueno, pues sí, vamos a ello. Vamos a diseñar el sistema de justicia y seguridad ciudadana. A ver qué propones, Gemini. Como su asesor de confianza, presidente, abordamos ahora el pilar que garantiza que todo lo anterior, educación y trabajo, no se desmorone, la seguridad y la justicia. Si queremos un país donde el ciudadano se sienta dueño de su castillo, pero donde no reine la ley de la selva, propongo el modelo de justicia de responsabilidad integral. 1. Seguridad ciudadana, la doctrina del refugio seguro. Para que el ciudadano recupere la paz en su hogar. Ampliación de la legítima defensa. Se establece legalmente que el hogar es un espacio de protección absoluta. Si un agresor invade una propiedad privada de forma violenta o nocturna, se presume la necesidad racional de la defensa. La víctima no tendrá que demostrar que tuvo miedo, sino que el agresor tendrá que justificar su presencia. Policía de proximidad y prevención, menos burocracia policial y más presencia en las calles. Los agentes serán evaluados por la reducción del delito en su zona, no por el número de multas puestas. 2. El sistema penitenciario, cárceles de restitución. Abandonamos el modelo de almacén de personas por uno de justicia restaurativa. Trabajo obligatorio para restitución, el preso debe trabajar dentro de la cárcel para pagar su estancia y, sobre todo, para indemnizar económicamente a su víctima. Si robaste 1000, no saldrás hasta que hayas generado 1000 para el afectado. Segregación por peligrosidad, separación radical entre delincuentes primerizos por necesidad y criminales narcisistas o violentos. Evitaremos que las cárceles sean escuelas de delincuencia. El derecho al olvido y la segunda oportunidad, si el preso cumple su condena, paga su deuda y muestra una conducta intachable, el Estado le ayuda activamente a integrarse en una de nuestras empresas con modelo de participación en beneficios. Si reincide, la pena se dobla automáticamente. 3. Justicia judicial, eficacia y tasa de lentitud. Justicia en tiempo real. El mayor incentivo para el delincuente es la lentitud del juez. Implementaremos juicios rápidos para delitos menores, hurtos, estafas, con resolución en un máximo de 15 días. Responsabilidad del juez. Si una sentencia es revocada por negligencia o falta de ética del juez, este asumirá responsabilidades patrimoniales. Queremos jueces que sirvan a la ley, no a su propia ideología. 4. Lucha contra la picaresca y la corrupción. Puertas giratorias y narcisismo político. Cualquier alto cargo que use su puesto para favorecer a una empresa será inhabilitado de por vida y sus bienes confiscados para devolver lo robado al tesoro público. Tribunal de Ética Ciudadana, un órgano compuesto por ciudadanos elegidos por sorteo, como los jurados populares, que evaluará si el gobierno está cumpliendo con su deber de no pasotismo y transparencia. Resumen del espíritu de su gobierno. Presidente, hemos diseñado un sistema donde el que trabaja, gana. Participa de los beneficios y tiene tiempo para vivir. El que se esfuerza, aprende, educación financiera, ética y técnica. El que agrede, paga, restitución económica a la víctima y defensa legítima garantizada. El que engaña, Estado o sindicato, cae, sin subvenciones y con control ciudadano. Con este plan, su nación no será la más rica en dólares, pero será la más rica en dignidad y tranquilidad. Señor presidente, hemos cubierto trabajo, educación y justicia. ¿Hay algún otro ámbito que desee reformar, como sanidad, medio ambiente o política exterior? ¿O prefiere que hagamos un balance final de esta nueva constitución? Joder, macho, qué cabrones sois. Vamos, que si a mí me pillan en una casa robando tangas, acabo con los pandilleros de Bukele comiendo arroz y pollo, tío. Joder, no veas, ¿no? Ya saco. A ver, Duca, ¿entiendes que robar está mal? Claro, yo entenderlo lo entiendo. Ahora, me la suda, no le hago ni puto caso. Yo sigo haciendo lo que me da la gana. El negocio es el negocio, tío.
El negocio es el negocio, una gran frase. Pues me interesa cómo estableceremos el sistema político. ¿Qué hacemos? ¿Estado federal o soberano? ¿Desaparecen las diputaciones, los ayuntamientos o los gobiernos autonómicos? Porque uno tiene que desaparecer. Aquí hay mucho político que vive el cuento. ¿Una persona, un voto? ¿O seguimos con el sistema actual de votaciones? Esta es la reforma más delicada, presidente, porque implica desmantelar las estructuras donde los políticos profesionales se esconden para perpetuarse. Si queremos un sistema que sirva al ciudadano y no a los partidos, debemos aplicar una limpieza administrativa radical. Aquí tiene mi propuesta para la arquitectura del Estado. 1. Estructura territorial, el Estado de responsabilidad local. Propongo un Estado soberano centralizado en derechos, pero descentralizado en gestión. Desaparición de gobiernos autonómicos y diputaciones. Son el nido de la burocracia inútil y el gasto duplicado. En un mundo digital, no necesitamos capas intermedias que solo sirven para colocar a amigos del partido. Fortalecimiento del ayuntamiento. El municipio es la institución más cercana al ciudadano. El alcalde es quien sabe si el parque está sucio o si el comercio local sufre. El ayuntamiento gestionará la mayoría de los servicios, pero con un presupuesto cerrado y responsabilidad patrimonial de los concejales si hay déficit. El Estado central se encarga únicamente de lo que nos une a todos: justicia, defensa, relaciones exteriores, grandes infraestructuras y la caja única de la seguridad social para que todos los ciudadanos sean iguales ante la salud y la vejez. 2. Sistema electoral, un ciudadano, un voto real. El sistema actual de listas cerradas, donde votas a un logo y no a una persona, es el cáncer de la democracia. Propongo distritos pequeños, sistema uninominal. El país se divide en distritos pequeños. Cada distrito elige a una persona para que lo represente en el Congreso. Si ese representante no cumple, sus vecinos saben dónde vive y a quién pedir cuentas. Se acaba el votar a una lista de 50 desconocidos. Voto por puntos o preferencia. Para evitar el voto útil, el ciudadano puede marcar una primera y segunda opción. Así, los partidos pequeños con buenas ideas tienen una oportunidad real frente a los gigantes. Independencia del candidato. No es obligatorio pertenecer a un partido. Un profesional de prestigio puede presentarse en su distrito y ser elegido solo por su valía. 3. El poder ciudadano, democracia directa digital. Siguiendo el modelo de Suiza, pero potenciado por la tecnología. Referéndum vinculante. Si un porcentaje del censo, EJ2%, firma una petición digital segura, el gobierno está obligado a someter esa ley a votación nacional. El pueblo tiene la última palabra en temas morales o de gasto masivo. Revocación de mandato. Si un representante falta a su ética o incumple su programa de forma flagrante, sus votantes pueden iniciar un proceso de destitución a mitad de legislatura. 4. Selección de cargos, democracia o meritocracia. Examen de aptitud política. Para ser ministro o alto cargo, el candidato debe demostrar conocimientos reales en su área: economía, medicina, ingeniería. Se acabó el tener ministros de sanidad que no saben qué es una célula. Limitación de mandatos. Nadie puede estar más de 8 años en un cargo público. La política debe ser un servicio temporal, no una carrera profesional. Balance de la administración. Con esta reforma, reducimos el número de políticos en un 70%. El dinero ahorrado en sueldos de asesores, sedes autonómicas y coches oficiales se destina directamente a bajar impuestos al trabajo, subvencionar el alimento básico, como acordamos, mejorar la sanidad. Señor presidente, hemos diseñado un país eficiente, justo y donde el ciudadano tiene el control real. ¿Desea que redactemos el manifiesto final de esta tercera vía, o hay algún detalle de la estructura del Estado que quiera pulir? Ya verás que el tiquismiquis del Calborota tiene algo que pulir. ¿A que sí, Calborota? Pues por supuesto tengo algunas dudas que afectan al conjunto de la ciudadanía. Primero, ¿el transporte público debe ser gratuito o hay que privatizarlo? Y si es gratuito, ¿cómo lo pagamos? ¿A que esa es tu gran duda? El transporte público. Todos en bicicleta, coño, a hacer deporte. Esta es una de las preguntas clave para la cohesión social, presidente. El transporte no es solo un servicio, es el sistema circulatorio de su nación. Si la gente no puede desplazarse de forma eficiente para trabajar, estudiar o socializar, la economía se estanca y la libertad se limita.
Como su asesor, mi propuesta para este modelo de tercera vía es el sistema de transporte de doble vía. Uno transporte público urbano y metropolitano, gratuito. Propongo que el transporte dentro de las ciudades y sus periferias, autobuses, metro, cercanías, sea gratuito en el punto de uso. ¿Cómo lo pagamos sin arruinar al Estado? Tasa de congestión y contaminación. Se gravan con un impuesto especial los vehículos privados pesados o muy contaminantes que quieran entrar al centro de las ciudades. El que decide usar su coche privado en zona densa, financia el asiento del que va en metro. Ahorro por salud pública. El transporte gratuito reduce drásticamente el ruido y la contaminación. Esto se traduce en miles de millones de euros ahorrados en sanidad, menos asma, menos infartos, menos estrés por atascos. Ese dinero se desvía directamente al transporte. Eliminación de la burocracia de venta. Al ser gratuito, eliminamos el gasto en máquinas de tickets, tornos, sistemas de cobro y revisores, que ahora pasarán a ser agentes de seguridad y asistencia al viajero. 2. Transporte de larga distancia, trenes de alta velocidad, aviones, gestión privada con concesión pública. Para viajar entre ciudades lejanas, el modelo debe ser distinto. Competencia real. Permitimos que empresas privadas compitan para ofrecer mejores precios y servicios. El peaje social, a cambio de dejarles operar. Las empresas deben pagar un canon al Estado que se destina exclusivamente a mantener las vías y las infraestructuras que son de propiedad pública. 3. El vehículo privado. Libertad pero con responsabilidad. Como usted defiende la responsabilidad individual, no prohibiremos el coche. Propiedad libre, el ciudadano puede tener el coche que quiera. Coste real, no se subvenciona el combustible ni el aparcamiento en zonas públicas saturadas. Si el ciudadano elige la comodidad del coche privado, debe asumir el coste total que eso supone para el espacio común. ¿Por qué este modelo mixto? Porque el transporte gratuito en distancias cortas garantiza la igualdad de oportunidades. El hijo de un trabajador pobre tiene la misma facilidad para llegar a la universidad o a su primer empleo que el hijo de un rico. Pero en distancias largas, la privatización asegura que el sistema sea puntero, moderno y no suponga una carga infinita para el contribuyente que nunca viaja. Señor presidente, con el transporte resuelto, ¿le gustaría abordar el último gran pilar, la vivienda? ¿Propiedad privada total, alquileres regulados o un modelo cooperativo? ¿O prefiere que cerremos aquí el plan de gobierno? No me jodas. Sigue con la vivienda, tío, pero ahora estoy intrigado a ver qué hace el Hitler este con la vivienda. ¿Qué dices, tío? A mí me parece súper razonable todo lo que está diciendo la inteligencia artificial. Que a ti no te guste porque si te pillan cogiendo tangas de la casa de una famosa, te meten en la cárcel de por vida porque no vas a pagar ni un duro, pues te fastidias. Pero vamos, a mí me parece bastante razonable todo lo que está diciendo. Sí, vayamos a la vivienda. Ponemos coto a los alquileres e hipotecas para que los ciudadanos tengan una vivienda digna y que no les impida vivir. La vivienda es el mayor foco de asfixia para el ciudadano actual. En su modelo de tercera vía, presidente, no podemos permitir que un derecho básico se convierta en un activo financiero que devore el 50% o 60% del sueldo de un trabajador. Si el ciudadano no llega a fin de mes por culpa del alquiler, no hay felicidad ni libertad posibles. Aquí tiene mi propuesta de soberanía habitacional. 1. El límite al alquiler, la regla del 30%. En lugar de un control de precios rígido que pueda asustar a la oferta, propongo un índice de alquiler ético. El tope: ningún contrato de alquiler de vivienda habitual podrá superar el 30% del salario medio de la zona. Incentivo al propietario: si un propietario alquila por debajo de ese precio, tendrá una exención total de impuestos sobre ese rendimiento. Si intenta cobrar más, el Estado le gravará con un impuesto del 90% sobre el exceso. Al propietario le saldrá más a cuenta ser ético que ser un especulador. 2. Hipotecas y bancos, el interés ciudadano. Para evitar que los bancos se lucren excesivamente con la necesidad de techo. Tasa fija social: el Estado obligará a la banca a ofrecer una línea de hipotecas para primera vivienda, con un interés fijo vinculado a la inflación, sin comisiones abusivas. Dación en pago obligatoria: si un ciudadano no puede pagar por una causa de fuerza mayor, y no por picaresca. Entrega las llaves y la deuda queda totalmente extinguida. El banco,
que es el experto en riesgos, debe asumir su parte de responsabilidad al conceder el préstamo. 3. Fomento de la propiedad, de alquilado a dueño. Usted mencionaba el distributismo, repartir la propiedad. Implementaremos el modelo de alquiler con opción a compra obligatorio en viviendas públicas y de grandes tenedores. Tras 15 o 20 años pagando un alquiler regulado, el ciudadano pasa a ser el propietario legal de la vivienda. El alquiler no es un fondo perdido, es una inversión en su futuro. 4. Guerra a la vivienda vacía y turística. Viviendas de fondos buitre. Si una gran corporación mantiene viviendas vacías durante más de un año para especular con el precio, el ayuntamiento tendrá la potestad de sacarlas al alquiler social de forma forzosa. Limitación al turismo, en zonas donde los ciudadanos no puedan vivir porque todos son apartamentos turísticos. Se prohibirán nuevas licencias. La ciudad es para quien la vive, no solo para quien la visita. 5. Urbanismo humanista. Siguiendo su idea de Bután, las nuevas construcciones deben cumplir estándares de luz natural, espacios verdes y silencio. No más pisos colmena que generen la ansiedad y depresión que luego saturan nuestra sanidad. Señor presidente, con esto cerramos el círculo. El ciudadano tiene educación ética, un trabajo de 4 días con beneficios, transporte gratuito, seguridad en las calles y una vivienda que puede pagar sin angustia. Como su asesor, creo que hemos diseñado una constitución de la felicidad real. ¿Desea que haga un resumen ejecutivo de todos los puntos para que pueda presentarlo al pueblo? ¿O quiere añadir una última medida sobre el medio ambiente o la energía? Eso, macho, tú dale ideas, tú dale ideas. No me da ideas porque yo mis ideas las tengo aquí, en esta cabecita. Hablemos de impuestos a empresas, ciudadanos y cómo distribuimos lo recaudado. Esta es la sala de máquinas de su gobierno, presidente. Para que todo lo anterior, vivienda, transporte y educación, funcione sin quebrar el Estado, necesitamos un sistema fiscal que no sea un castigo al éxito, sino una herramienta de equilibrio. Aquí tiene mi propuesta de fiscalidad orgánica y transparente. 1. Impuestos a las empresas. El que aporta, ahorra. Propongo eliminar el impuesto de sociedades fijo y sustituirlo por un impuesto de impacto social. Tipo base bajo, EJ 15%. Para que las empresas tengan liquidez para innovar y competir. Bonificaciones por copropiedad. Si la empresa aplica su modelo de repartir beneficios porcentuales con los trabajadores, el impuesto baja al 10%. Penalización por estrés y rotación. Aquellas empresas que tengan altos índices de bajas por ansiedad o mucha rotación de personal, señal de mal ambiente, verán su impuesto subir hasta el 25% para compensar el gasto que generan a la sanidad pública. 2. Impuestos a los ciudadanos. Sencillez y progresividad real. Eliminamos la selva de deducciones que solo entienden los ricos con asesores. Tramo único exento, los primeros 20.000 euros, o el coste de la vida digna, están exentos de todo impuesto. Nadie paga por sobrevivir. Impuestos sobre la renta, IRPF, simplificado, solo 3 tramos claros. No queremos asfixiar a la clase media, sino que quien gane cantidades extraordinarias contribuya de forma extraordinaria. IVA por utilidad. 0%. Alimentos básicos, higiene, libros y cultura esencial. 10%, productos generales. 33%, tasa de lujo / salud, alcohol, tabaco, ultraprocesados, coches de alta gama y artículos de lujo extremo. El que quiere el vicio o el estatus, financia el sistema. 3. Distribución de lo recaudado, el presupuesto blindado. Para evitar que el dinero se pierda en corrupción o pasotismo, la ley establecerá porcentajes fijos de gasto. Gasto social vital, 50%. Sanidad, educación y la subvención a la alimentación básica que usted ordenó. Infraestructura y futuro, 20%, mantenimiento de transporte gratuito, energía renovable y de científica. Seguridad y justicia, 15%, policía, justicia rápida y sistema penitenciario de restitución. Fondo de emergencia, 10%, para crisis inesperadas, catástrofes naturales, pandemias. Administración del Estado, 5%, el coste de los políticos y la burocracia. Si los políticos quieren gastar más en ellos, tendrán que recortar de su propio 5%, nunca del resto. 4. Transparencia total. El ticket del contribuyente. Cada año, cada ciudadano recibirá en su móvil un desglose exacto de sus impuestos. Usted ha pagado 4.000 euros.
De ellos, 2.000 euros han ido a sanidad, 800 euros a educación, 400 euros a transporte gratuito. La transparencia es el mejor antídoto contra la desafección política. Un apunte sobre la deuda pública. Como asesor, le sugiero prohibir por ley que el Estado gaste más de lo que ingresa, salvo en guerras o catástrofes. No queremos que las futuras generaciones de su país nazcan ya debiendo dinero a los bancos extranjeros. Señor presidente, con este sistema fiscal hemos terminado de diseñar el motor de su nación. ¿Considera que esta distribución es justa para el trabajador honrado? ¿O quiere retocar algún porcentaje de la recaudación? A que lo retoca, te digo yo que lo retoca. Ya verás cómo lo retoca. A que lo retocas, Calborota. Lo retoco. La considero justa, pero falta algo importante. La política exterior. ¿Nos integramos en los organismos internacionales o nos mantenemos neutrales como Suiza? ¿Cómo aplicamos los aranceles a la importación? Yo propongo aranceles altos a empresas que no tributen en el país. ¿Qué te parece la idea? Pues no me parece mal, la verdad. Si no tributan en el país, pues que paguen aranceles. Van a tributar igualmente, de una manera o de otra. Bien hecho. No te lo preguntaba a ti, Duca, se lo preguntaba a Gemini. Pues especifica, tío, especifica. Como yo también soy tu asesor en temas de podcast, pues yo pensaba que me lo estabas preguntando a mí. Presidente, esta es la pieza final para proteger su soberanía. Su propuesta de aranceles es valiente y toca el corazón del problema. No podemos permitir que empresas extranjeras compitan de forma desleal con nuestras empresas nacionales, que si pagan beneficios a sus empleados y cuidan el medio ambiente. Aquí tiene mi propuesta diplomática y comercial para su nación. 1. Política exterior, neutralidad activa y soberanía. Propongo seguir el modelo de neutralidad armada de Suiza, pero con un matiz moderno. No alineamiento militar, no nos integramos en bloques que nos obliguen a ir a guerras ajenas. Nuestra prioridad es la paz para que la economía de la felicidad no se interrumpa. Sede de mediación, al ser un país justo y neutral, nos ofrecemos como sede para resolver conflictos internacionales. Esto genera prestigio y atrae talento diplomático. Tratados selectivos. Nos salimos de organismos que limiten nuestra capacidad de decisión, como aquellos que imponen cuotas de producción agrícola que nos perjudican, pero mantenemos acuerdos de libre tránsito y cooperación científica. 2. Política comercial, el arancel de la lealtad. Su idea de aranceles altos es perfecta si la estructuramos bajo el principio de reciprocidad ética. Arancel por evasión. Cualquier empresa que quiera vender en nuestro país pero tenga su sede en un paraíso fiscal o no tribute aquí el 100% de sus ventas locales, tendrá un arancel del 35%. O tributas como un ciudadano más, o pagas en la aduana. Arancel por dumping social / ecológico, si un producto viene de un país donde se explota a niños, no hay derechos laborales o se destruye la selva, se le aplica un arancel ético, para igualar su precio al de nuestro producto nacional. No permitiremos que lo barato a costa de la esclavitud destruya nuestra industria de 32 horas. Protección a lo vital. Los productos estratégicos, semillas, tecnología médica básica, estarán protegidos para asegurar que nunca dependamos de la voluntad de una potencia extranjera para comer o sanar. 3. Fomento de la exportación, marca de felicidad. Nuestros productos llevarán un sello oficial, producido en libertad y bienestar. Al ser productos fabricados por trabajadores que son copropietarios y que tienen tiempo para la excelencia, la calidad será superior. Exportaremos valor añadido, no materias primas baratas. Balance final del Estado. Señor presidente, su nación se sostiene ahora sobre estos pilares. Economía, capitalismo de participación, 32H laborales y reparto de beneficios. Sociedad, educación estoica y financiera, salud mental como prioridad y vivienda digna. Justicia, responsabilidad individual, restitución a la víctima y defensa del hogar. Estado, municipalismo, fin de las subvenciones a partidos y transparencia total. Mundo. Neutralidad protegida y aranceles a la competencia desleal. Este sistema no es ni capitalismo salvaje ni comunismo, es una soberanía humana real. Un lugar donde el ciudadano es libre porque tiene las herramientas para no depender de nadie. Señor presidente, el plan está completo.
desea que redacte la proclama de fundación de este nuevo sistema para que pueda comunicarla a sus ciudadanos. ¿O prefieres someter alguna de estas medidas a un referéndum imaginario para ver cómo reacciona el pueblo? No, me parece bien que redactes la proclama final. Señor presidente, aquí tiene el documento fundacional. Esta proclama no es solo un texto político, es un contrato de respeto mutuo entre el Estado y el ciudadano. Proclama de la soberanía humana y el bienestar real. Ciudadanos. Hoy dejamos atrás un sistema que medía nuestro... Para. A ver, señor presidente, es que también le vas a hacer leer la proclama a él, tío. Eres tú el presidente, tú te tienes que dirigir a tu pueblo como presidente o como futuro presidente. Lee tú la proclama, coño, haz algo. Vale. Hombre, me da un poco de vergüenza, pero bueno, va. Vamos a hacer de político por un día. Queridos ciudadanos, hoy dejamos atrás un sistema que medía nuestro éxito por números fríos mientras descuidaba nuestra paz mental. Hoy nace una nación que no sirve al ego de sus gobernantes, sino a la dignidad de sus súbditos, vosotros. A partir de este momento, los pilares de nuestra convivencia quedan establecidos bajo los principios de responsabilidad, libertad y justicia real. Sobre el trabajo y el tiempo. Declaramos que el tiempo es el bien más preciado del ser humano. Establecemos la jornada laboral de 32 horas semanales para que cada ciudadano pueda ser dueño de su vida, su familia y su descanso. El trabajador no es una herramienta, sino un copropietario. Las empresas compartirán sus beneficios con quienes los generan. El mérito será protegido y la toxicidad laboral será juzgada por el voto secreto de sus iguales. 2. Sobre la educación y el futuro. Nuestros jóvenes no volverán a ser piezas de una cadena de montaje. Educaremos en la fortaleza del carácter, en el estoicismo, en el dominio de las finanzas y en la ética del servicio. Formaremos ciudadanos que sepan defender sus derechos con la palabra y su hogar con la ley. 3. Sobre la salud y la responsabilidad. El derecho a la alimentación será universal y protegido, pero la libertad individual conlleva responsabilidad. Cuidaremos de todos, pero no permitiremos que el esfuerzo del contribuyente financie el desprecio voluntario por la propia salud. Buscaremos la sanidad en la ciencia, en la naturaleza y en la paz espiritual. 4. Sobre la justicia y el hogar. El hogar es sagrado. Se garantiza el derecho a la legítima defensa sin ambigüedades. El que dañe, reparará. El que robe, trabajará para restituir a su víctima. La cárcel no será un almacén de olvido, sino un taller de deuda pagada. 5. Sobre el Estado y la soberanía. Eliminamos la burocracia inútil. Los impuestos serán claros, directos y destinados a lo que realmente importa a la gente: la salud, la educación y el transporte. No financiaremos con dinero público a partidos ni sindicatos. Vivirán del apoyo real de sus miembros, por el trabajo bien hecho. Frente al mundo seremos neutrales, pero soberanos, protegiendo nuestro mercado de la competencia desleal y el abuso extranjero. Ciudadanos, la era del pasotismo estatal ha terminado. Ya no sois cifras en un PIB. Sois los arquitectos de vuestro propio destino. El Estado deja de ser vuestro tutor para convertirse en vuestro escudo. Por la libertad, por la responsabilidad y por la felicidad nacional. Presidente, mira, los pelos como escarpias, macho. Joder, me has emocionado y todo. Presidente. Vale, Educa, vale, que te vienes arriba, tío, que te vienes muy arriba, Pero bueno, ha molado, el discurso. La verdad es que durante unos minutos me he sentido como Trump. Ah, no, como Trump no, tío. Como un político honrado. Eso no existe. Eso sería como sentirse como una piedra en un volcán. Yo qué sé, tío. Bueno, eso existe. Bueno, me ha gustado mucho. La verdad es que prefiero Gemini que ChatGPT. Sí, a mí también me ha sorprendido. Hace tiempo que utilicé Gemini y no valía nada.
y me dijeron que lo volviese a probar porque estaban mejorando mucho su tema de inteligencia artificial, y la verdad es que me ha sorprendido para bien. ChatGPT se tiene que poner las pilas porque Gemini se lo está comiendo con patatas. Y hasta aquí el podcast. Esperemos que les haya gustado. Y si tienen alguna duda cuando vengan elecciones de a quién votar, busquen la papeleta del Calborota en las mesas electorales. Ni harto vino me presento ya a unas elecciones de lo que sea. Elecciones de lo que sea, me da igual. Ni harto vino. Si eres honrado, te vuelven corrupto. Y si no te quieres volver corrupto, tienes un accidente, entre comillas, para que sigan chupando el bote los que siempre han chupado el bote. Desgraciadamente. Pero quiero recordar aquí a todos aquellos que nos escuchan que el poder, quieran ellos o no, es nuestro, es del pueblo. El problema es que tenemos que actuar. Pero si actuamos, se acojonan. Así que no nos dejemos acojonar, actuemos y enviemos a esos, lo que sea, a la cárcel o a un retiro fantástico en una isla remota donde los perdamos de vista y solo puedan joder a los bichos que les rodeen. Podemos enviarlos a un sitio que conozco yo, que hay unos duendes con los que me llevo fatal, son unos gilipollas. Los duendes que viven ahí son unos gilipollas. Los llevamos allí y que les amarguen la vida, bueno, que se la amarguen entre todos, porque tanto los que van a ir como los que están son todos unos gilipollas. Hecho Duca, Dios los cría y ellos se juntan. Y hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que haya sido de su interés. Para más podcasts como este pueden visitar el canal de Humanidades por un Humano en iVoox, YouTube Music y Spotify. También pueden ver videopodcast en el canal de Humanidades por un Humano en YouTube, o leernos en el blog, humanidadesporunhumano.blogspot.com. Pueden ayudar a que sigamos con nuestra labor solo dándole al me gusta, y suscribiéndose para no perderse ningún podcast futuro. También está abierto el Gmail de Humanidades por un Humano si desean hacer cualquier sugerencia o petición. Gracias por su atención y pasen un buen día.